Te doy la bienvenida a la clase número 2 de este cuarto módulo del curso de copywriting en el que estamos hablando ahora mismo de email marketing, de copy para email. Bienvenido, te prometo que esta clase va a merecer la pena. Fíjate, en la clase anterior empezamos a hablar de los emails, de los asuntos, de cuáles eran los ingredientes más importantes, pero nos faltaba algo realmente importante, y es quitarte el miedo a escribirlos. Sé que esto te puede parecer una tontería, pero hay muchísimas personas que tienen pánico a escribir un email, que piensan que van a molestar, que no tienen nada que aportar, que están en un momento en el que solo están perturbando la tranquilidad de sus potenciales clientes. Y nada más lejos de la realidad. Si esas personas se han sumado a tu lista de manera voluntaria, es porque han hecho un trato contigo. Yo te doy mi correo a cambio de que tú me mandes contenido de valor o algo que yo pueda valorar de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, quiero que te quites este miedo, quiero que hagas volar esta idea de la cabeza, porque sí, estás en la posición, tienes la capacidad de conectar con estas personas y de conseguir estos resultados. Sin embargo, uno de los grandes problemas que sentimos muchas veces, y yo he sido el primero que ha sentido esto, es la presión a la hora de escribir. Nos ponemos delante y decimos, es que tiene que ser perfecto, tiene que ser único, tiene que ser increíble. Para, nada más lejos de la realidad. A mí me pasaba antes, yo ahora mismo mando un email todos los días a mi lista de correos, un email todos los días, pero esto fue una decisión de choque prácticamente. Lo que sucedió fue lo siguiente, básicamente, es que me hace gracia porque ahora lo veo lejano y me parece una tontería, pero en aquel momento me sacaba todo el ardor de las entrañas, ¿no? Yo enviaba un email a la semana y me enfrascaba muchísimo porque quería que fuera perfecto, intentaba que fuera increíble, único, que nada se le pudiera comparar. Y trabajaba y luego siempre acababa frustrado porque nunca conseguía los resultados que quería. ¿Que eran malos? No, por supuesto que no, eran buenísimos, pero yo quería más, más y más. Y me he dado cuenta de que si alguna vez sí que bajaba un poquito la tasa de apertura o la tasa de clics, mi cabeza explotaba, me sentía un fraude, síndrome del impostor, lo típico. Así que me propuse, ¿qué puede pasar si en lugar de enviar un email a la semana, enviara un email todos los días? Ojo al reto, ¿eh? Todos los días. De primeras tendría que acabar con ese perfeccionismo, tendría que lanzarme mucho más a la aventura y ver qué pasa. Y eso fue lo que hice. Empecé a escribir un email todos los días. Empecé el 1 de marzo del año 2020 y cuando tú estés viendo esto te aseguro que voy a seguir estando haciéndolo. Para mí es algo muy importante, se ha convertido además en un compromiso para con la comunidad y es la mejor herramienta de venta que tengo. Todo esto te lo cuento porque entiendo que te pueda dar miedo, que te pueda causar algún tipo de problema mental, pero te aseguro que funciona y que funciona muy, muy bien. Pero bueno, no es eso de lo único que estamos hablando, no es lo único que tenemos en la mente. Lo que sí que tenemos que hacer es quitar ese miedo y establecer patrones, estructuras y rutinas que te permitan conseguir esos resultados, ¿vale? Para ello, lo primero es escribir un esquema. Sé que te asusta enfrentarte al papel en blanco, así que ten clara cuál es la idea que quieres utilizar y escribe un esquema con las ideas principales. Cuando luego te pongas a escribir va a ser mucho más fácil. La vez que pongas a escribir por primera vez, no intentes que sea perfecto. Redáctalo a sucio, un texto que esté ahí y ya está. Ya vendrá la oportunidad de repasarlo, que es lo que te toca ahora. Dale varias vueltas hasta que estés conforme. No tiene que ser perfecto. Igual tendrías que escribir un email todos los días. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Te quita la tontería de la perfección y te empieza a hacer ver bien esa frase de mejor hecho que perfecto, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que el copywriting, sobre todo los emails, me gusta verlo así, es una obra de orfebrería. Es un trabajo que no puedes buscar que sea perfecto a la primera, sino que tienes que ir capa a capa, rebajándolo y haciéndolo un poquito mejor. Primero una capa de esquema, luego una de borrador y luego ya los textos definitivos. El copy necesita paciencia. La paciencia es un arma imprescindible de cualquier copywriter, así que si todavía no la has trabajado bien, te animo a que la tengas, porque normalmente la única diferencia entre buenos y malos textos es el tiempo que se ha dedicado a escribir cada uno de ellos. Hasta la persona que tenga en la mente que es inútil escribiendo, te aseguro que puede hacerlo y que puede hacerlo muy, muy bien. Vale, a partir de ahí yo quiero que sigamos hablando. Otro de los grandes problemas que yo me he encontrado a lo largo de muchos años con clientes sobre todo, es que no conectaban con sus correos con las personas que estaban al otro lado. Por mucho que lo intentaban, no conectaban y se preguntaban por qué. ¿Por qué no conecto? ¿Por qué lo hago de todas las formas posibles y no consigo resultados? Y cuando analizabas sus correos te dabas cuenta de que por alguna razón eran muy, pero que muy
formales, como si tuvieran una corbata, como si fueran de otro tiempo. Es cierto que hay negocios que exigen esos formalismos extremos. Yo he trabajado, por ejemplo, con inversores inmobiliarios, con despachos de abogados de inversores inmobiliarios, que evidentemente ahí el usted se presupone. Pero en muchas otras ocasiones no tendría por qué ser así. En muchas otras ocasiones podríamos trabajarlo de una manera diferente. En lugar de buscar ese formalismo extremo que echa para atrás, ese usted, bueno, estoy hablando de España. Si estás en Latinoamérica, el tono es diferente. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en España, esos usted echan para atrás. Ese formalismo extremo es algo con lo que no estamos acostumbrados a lidiar. Por lo tanto, choca, nos hace sentirnos extraños y genera una distancia que no merece la pena. Por ello, hay otras formas de generar ese respeto, de respetar a la otra persona, que pueden ir con el tú, que pueden ir con un lenguaje más cercano. Al final, la forma de respetar es decir la verdad, de ser sinceros, y es así como vas a conseguir los resultados. De todas formas, yo te quiero dar un pequeño consejo totalmente personal y que puedes decidir si utilizar o no. Pero intenta siempre sonreír, reírte mientras escribes los textos de los emails y de cualquier otro texto que quieras escribir en cualquier momento. Sé que esto te puede parecer la tontería más grande que hayas escuchado, pero cuando te ríes te sueltas. Cuando te sueltas escribes mucho mejor, sin miedo, y los textos merecen mucho más la pena. Otro de los consejos que te quiero dar, y lo veremos luego en la parte tutorial de MailChimp y MailerLite, que lo vamos a ver a continuación, es el hecho de las etiquetas automatizadas. Seguro que alguna vez has recibido emails con tu nombre o has escrito tu email donde podías poner esa etiqueta para que le apareciera el nombre a la persona de enfrente, ¿verdad? Pues déjame decirte que esto te está haciendo parecer como un paleto. Sé que suena muy feo decirlo, que suena muy mal, pero es la realidad. Te está haciendo parecer tonto. ¿Por qué? Porque ya nadie se cree que este tipo de etiquetas sean reales. Al final todo el mundo cuando las ve sabe que las hemos programado. Por lo tanto, no tienen ninguna fuerza. Hay que intentar ser personalizado y ir mucho más concreto sin tener que pasar por el aro en estas cosas. Pero fíjate en lo que te quiero decir. El problema de estas etiquetas es que es muy fácil cometer un error. Por ejemplo, si la persona se equivocó metiendo el nombre y en vez de poner María puso Marja con J en vez de con I o con una H más o con lo que sea, todos los correos que le envíes va a estar con ese nombre y va a pensar que somos tontos. Pero también puede estar el hecho de que la etiqueta que escribamos la escribamos mal, que a mí esto me ha pasado, y que luego se haga la etiqueta mal escrita y que digas, puf, es que hemos perdido toda la personalidad, toda la cercanía, etc. Por eso es muy importante. Pero bueno, déjame enseñarte un email donde vas a ver que se puede ser cercano, se puede ser humano, sin necesidad de utilizar estas etiquetas, ¿vale? Acompáñame para acá. Empezamos. Quiero regalarte esto por apuntarte a mi newsletter. Un email sencillo, claro y fácil, ¿vale? Pero mira, fíjate, un gracias en mayúscula, que lo que hace ya es mostrar esa cercanía, lo que hace es mostrar esa manera de estar mucho más cerca y de sentir que todo tiene mucho más sentido. Tenemos un de verdad, muchas gracias para recalcarlo. Algún emoji que nos hace parecer humanos, nos hace parecer cercanos y nos hace parecer mucho más personas, ¿vale? También tenemos los cambios, que lo vamos a ver a continuación, esto es muy importante, pero los cambios de lugar donde se ocupan, donde están posicionados los textos, lo cual por ejemplo, este de aquí, lo cual nos permite captar la atención, nos permite despertar, nos permite enganchar con ellos, ¿vale? También tenemos todo esto de me he tirado a la piscina, por ejemplo, la carita de complicidad. Si te das cuenta, el objetivo de todo esto al final está en el hecho de intentar parecer humanos, cercanos, y que sobre todo tengamos la sensación de que estamos escribiendo una persona que conocemos. Esto, si eres una marca corporativa, es más complicado, las cosas como son, pero cuando eres una marca personal, es que todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil y merece mucho la pena hacerlo así, ¿vale? Vamos a volver a la pantalla grande y seguimos con la clase. Pero bueno, como todo, te voy a colgar este tipo de emails, ¿vale? Para que los tengas siempre a tu disposición. Ok, bueno, pues y al hilo de todo lo que estábamos diciendo, creo que es muy importante un detallito que igual te ha pasado desapercibido, pero que creo que debes tenerlo siempre en mente. Sé vulnerable, aprende a mostrarte vulnerable. Me gustaría mostrarte ejemplos de emails pero es que esto no tiene ningún sentido. Lo importante de ser vulnerable es que seas transparente, que seas tú, con lo bueno y con lo malo, con los miedos y con los aciertos, con los errores y lo que ha ido bien, con todo. Por ejemplo, yo acabo de programar un email para mi lista de correos que se enviará en unos días, que se llama Cero Ventas. Y cuento el caso de una campaña que hice hace algunos meses o hace un año ya, en el cual el resultado fue desastroso. Y claro, cuando lo conté a alguien que lo iba a mandar, me dijeron, pero no mandes eso porque vas a perder credibilidad, autoridad, lo que sea. Yo pensé,
Justo lo contrario, lo que voy a ganar con esto es que las personas que están al otro lado van a confiar en mí, van a saber que no les estoy vendiendo la moto, van a entender que esto es un trabajo donde a veces sale bien y a veces sale mal. Y que esta vez ha tocado cruz, pero que gracias a esa cruz he aprendido una barbaridad, ¿no? Entonces, todo esto es realmente importante y tenemos que aprender a jugar así nuestras cartas, ¿vale? Muy, muy importante. Sinceramente, yo te diría que fueras sincero, que fueras humano y que le demuestres a la persona que vas a estar al lado del otro. No hay consejos, no hay técnicas, es simplemente que escribas como si le estuvieras escribiendo a una persona en la que confiaras, que escribas como si la persona que hubiera allí la respetaras, la conocieras, le confiaras tu vida, ¿no? Más o menos, tampoco nos pasemos. Pero simplemente eso. Sé claro, sé cercano, demuestra esa conexión porque luego cuando lances cualquier producto, cualquier servicio, esa comunidad que hayas creado, esa conexión es lo que va a hacer que te acaben dando el sí quiero. Y merece mucho la pena ese sí quiero.